Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 3 al verso 11. Si usted la va a abrir en su celular, bueno, pues ábralo en la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que estamos usando. Marcos 14, verso 3. Cuando lo tenga, me lo indica con un fuerte amén. Marcos capítulo 14, verso 3. ¿Lo tiene? Vamos a estar meditando en este pasaje del verso 3 al verso 11, pero en este momento vamos a leer el verso 3. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania. Betania significa casa de dulzura. Eso es lo que significa Betania, casa de dulzura. En la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencia de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que tu palabra habla en nuestra vida, en nuestro corazón. Habla que tus siervos oyen. ¿Cómo necesitamos, Señor, encontrar en ti, Señor, esa palabra, ese mensaje, Señor, que nos lleve a encontrarnos contigo, que nos lleve a amarte más a ti, que nos lleve, Señor, a amarte como tú te mereces? Ponemos en tus manos, Señor, este mensaje creyendo en que tú hablarás a nuestra vida, a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Puede ocupar su lugar, hermano, en esta tarde. Yo quiero que imagine la escena, lo que está sucediendo en este momento, en este lugar. Jesús fue invitado por Simón, un hombre que había tenido lepra. Jesús lo había sanado, y aquel hombre, al experimentar la sanidad en su cuerpo, aquel hombre prepara una comida, prepara un banquete e invita a Jesús a comer ahí a su banquete. Así que yo quiero que imagine, yo quiero que veas la escena de lo que está sucediendo en ese momento. Está la casa preparada, está toda lista, y aquel lugar tiene diferentes olores, huele delicioso. Para empezar, en este momento, en este pasaje, quedan pocos días para el tiempo de la Pascua. Así que se respira un ambiente de libertad. Huele a libertad, huele a salvación, porque la Pascua están recordando cómo el Señor los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida para ser libres y tener la tierra prometida que Dios les había dado. Así que en ese momento se siente se respira un ambiente de libertad, un ambiente de fiesta, un ambiente de gozo, un ambiente de mucha bonanza. Afuera en la calle están pasando los peregrinos, viajeros que vienen de diferentes lugares, que vienen ahí a Jerusalén porque vienen a Betania porque van a celebrar la Pascua. Están haciendo todos los preparativos para llevarse a cabo la fiesta de liberación. Y dentro de la casa, en aquel lugar, había muchas personas, entre ellos los discípulos del Señor, el Señor y algunos otros invitados. Y entonces aquella casa huele delicioso, huele a una comida. Huele a comida rico, huele a comida delicioso. Tiene un aroma magnífico, espectacular. Tiene un aroma delicioso. Y ahí, mientras están en ese ambiente de convivialidad, en ese ambiente de confraternidad, mientras están en ese ambiente de armonía, de pronto alguien como que rompe aquel momento tan espiritual que estaba, ¿no? Aquel momento tan familiar, tan espiritual. Alguien irrumpe eso, y alguien entra y rompe con lo acostumbrado. Y no cree usted que fue un discípulo preguntándole: Señor, ¿quién es el más importante? ¿Quién es el mayor? No, tampoco no fue un religioso
que dijo, Señor, ¿cuál mandamiento es el más importante? O que entró para hacerle una pregunta difícil. Tampoco fue alguien que entró para pedirle una necesidad, para pedirle sanidad y decirle, Señor, por favor, ¿me puedes sanar de esta enfermedad? No. Quien irrumpió en aquel lugar, aquel ambiente, aquella convivencia en ese momento fue una mujer llamada María. Y aquella mujer entra en ese lugar y entra con un perfume costoso. Así que Marcos nos dice, el Evangelio de Marcos, el que estamos leyendo, dice que aquella mujer entró con un frasco de alabastro, lleno de un perfume nardo puro, un perfume carísimo, un perfume de mucho precio, un perfume carísimo. Y esto, y a todos los deja pues boquiabiertos, ¿no? Porque aquella mujer entra con ese frasco y ven todos aquel frasco con el cual entra María y es un perfume carísimo. Y entonces María entra y quiebra el frasco. No es que se le cae, no es que se tropezó y se le cayó, no, intencionalmente quiebra el frasco frente a todos. Así que el día de hoy nos estamos preparando para la Semana Santa que viene en los próximos días. Y en los próximos días que vamos a celebrar y a recordar la Semana Santa, por un lado, vemos un acto de generosidad, de una generosidad extrema de adoración, pero por otro lado, vemos también una mezquindad. Vemos por otro lado un lado de egoísmo. Así que el día de hoy yo quiero compartirte un perfume, dos corazones. Le he titulado a mi mensaje, un perfume, dos corazones. Un perfume, dos corazones. Así que lo que estamos viendo aquí es que vemos a María. María entra y no trajo una ofrenda calculada. No, María no viene con una ofrenda que dice, esto lo tengo aquí y lo voy a dar porque me sobra. No. María trajo algo que representaba algo espiritual. María, la ofrenda que trajo tenía un símbolo bien poderoso, bien maravilloso. Fíjese que en aquellos días, un perfume de nardo era un lujo. Quien tenía un perfume de nardo era un lujo extremo. No cualquiera tenía un perfume de nardo. Y fíjese que algunos estudiosos dicen que el perfume que ella traía equivalía a un año entero de trabajo de un empleado. A un año, el salario de un año para un empleo. Es decir, si lo tradujéramos hoy a nuestros días, si tradujéramos ese precio a nuestros días, sería, investigué esto y me di cuenta que en México, en Baja California, aquí en nuestro estado, el sueldo mínimo de un trabajador aquí en Baja California debe de ser de 419.88 pesos por día. Eso es hasta el 2025. No sé si ahora el 2026 subió, pero hasta el 2025, 419.88 pesos por día. Así que imagínate. ¿Sabe cuál sería el equivalente en nuestro día? El valor de ese perfume que María traía sería un valor de 153,256.2 pesos mexicanos. Eso es lo que era lo que ella traía. Así que el valor de este perfume, equivalía en ese tiempo. Para ese tiempo era como, oye, escuchar esa cantidad es una grande cantidad, ¿verdad que sí? Bueno, equivalía para ese tiempo. Era como la dote de una mujer. Cuando el papá entregaba a la hija al esposo, el papá le entregaba a la hija con una dote. Es decir, esa dote le garantizaba a la hija que si la muchacha moría
o si quedaba viuda, o si el hombre se arrepentía, esa dote le ayudaba aún a permanecer un año, a estar, a mantenerse de ella, de ese sueldo. También equivalía a que era como un ahorro de emergencia, ¿sí? Era como un seguro de vida, si se quedaba, un seguro financiero, si se quedaba sin trabajo, sin sustento, eso le ayudaba por un tiempo. Entonces, no era cualquier cosa que María trajera un perfume de esa calidad y entrara ahí a ese lugar y entrara con ese perfume a esa casa de Simón. Pero María, al traer ese perfume, vio algo más allá que lo que ella traía, el valor que ella traía. María, sin saberlo, María entendía en su espíritu que Jesús estaba a punto de morir. Pero mientras los discípulos estaban debatiendo quién era el más importante, quién era el mayor, quién debía de sentarse a la mesa, a la cabecera, mientras ellos discutían esas cosas, María estaba entendiendo que eran los últimos días de Jesús, donde Jesús iba a ir a la cruz y donde Él iba a ser crucificado. Y María en su espíritu entendía que era necesario que Jesús fuera ungido para que Él fuera preparado para la sepultura. Así que yo quiero que mire esto. En primer lugar, yo noto algo en este pasaje, que María no miró el costo del perfume. A María no le importó cuánto costaba el perfume. María, en el corazón de María estaba, yo voy a adorar al Señor. No me importa cuánto es lo que cueste, yo lo voy a llevar este perfume y yo voy a adorar al Señor. María no se fijó cuánto costaba el perfume. Ella en su corazón estaba a adorar al Señor. Lo segundo que yo noto en este pasaje, hermano, es que dice el pasaje, el evangelista, que María quiebra el vaso, quiebra ese perfume para derramarlo sobre la cabeza del Señor. No es que llegó María y dijo, ay, está muy caro este perfume, Señor, pues yo te lo quería ofrendar, pero te voy a dejar aquí en la orejita, en el cuellito, un poquito por aquí en la manita, pero ya, Señor, porque está muy caro. No, María no hizo eso, sino que María quiebra el frasco y agarra esas dos partes del frasco y lo derrama sobre la cabeza del Señor. Y esto me lleva a un pasaje, el Salmo 133, dice que la unción de Dios sobre la iglesia es como el aceite de la unción que es derramada sobre el sacerdote Aarón, que desciende sobre su cabeza, corre por su barba y corre hasta los bordes de sus vestiduras. Ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Así que, wow, María estaba ahí experimentando. María no era una teóloga, María no era una estudiosa de la ley, María no era una estudiosa, María era una simple adoradora. María era una adoradora que quería agradar al Señor y sin saberlo, ella estaba ungiendo al Señor, estaba ungiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, al sacerdote supremo, lo estaba ungiendo ahí, ya que el perfume corre por sus cabellos, corre por su piel, corre por sus vestiduras, lo unge totalmente. Es decir, a María no le importa quebrar ese perfume. Es decir, a María no le importa quebrar su orgullo. A María no le importa quebrar sus prejuicios. A María no le importa quebrar su posición. A María sabía que quebrar su orgullo, que quebrar su posición, que quebrar sus estereotipos, que quebrar esa posición, eso. A María no le importó quebrar eso. María sabía que estaba enfrente del Señor y que ella necesitaba quebrar eso
para adorar al Señor. ¿Cómo necesitamos entender eso, iglesia? ¿Cómo necesitamos entender que necesitamos para adorar a Dios? Necesitamos quebrar el orgullo, necesitamos quebrar estereotipos, necesitamos quebrar esa posición de que tengo esto, que soy el otro. Necesitamos quebrar nuestro alabastro para que el Señor reciba nuestra adoración como un ungüento agradable a Él. Lo tercero que noto ahí es que María derrama el perfume en la cabeza del Señor. Es decir, no le dio gotitas allí, no le sprayó, no. Fue una unción real. Fue una unción real sobre el Señor. Derrama el aceite sobre Él. Estaba derramando el aceite sobre el ungido. No le importó derramar aquel aceite como un acto de adoración. Y es que, sí, la adoración de María fue extravagante. Sí, la adoración de María fue ilógica, irracional para los ojos del mundo. Sí, era como que, María, ¿qué estás haciendo? María, ¿cómo se te ocurre derramar María, qué loca estás, María. ¿Cómo se te ocurre ese gasto? Así que, pero María sabía que a los ojos del Señor esa era una adoración deliciosa. A los ojos del Señor esa era una adoración genuina. A los ojos del Señor ese era algo maravilloso, que el Señor recibió eso como un acto de adoración genuino. ¿Y sabe eso? María estaba consciente, María estaba pensando en esto. Señor, tú lo mereces todo. Tú lo mereces todo, Señor. Por eso yo te doy a ti la mejor de la adoración. Esa era la actitud de María. Ese era el corazón de María. Pero ahora notemos el corazón de Judas. Porque mientras estaba ese ambiente de adoración, de fiesta en las calles, mientras estaba en la casa ese aroma a comidita, a convivio, a confraternidad, a gozo, mientras aquella casa se llenaba de aquel perfume carísimo, de aquel perfume de calidad, exquisito, maravilloso, lo que interrumpe ese acto de adoración fue una voz distorsionada, una voz interruptora. Porque el evangelista Marcos dice que algunos se enojaron al ver esto, pero Juan, el apóstol Juan, nos delata, echa de cabeza quién es. Y Juan dice, yo sé que Marcos dijo que algunos, pero yo les digo que fue Judas el que se enojó y que dijo, ¿por qué se hizo este gasto tan innecesario? ¿Por qué se hizo este gasto tan... mira, lo pudimos hacer, mira, y a mí me enseña algo, que Judas contagió a los otros. Judas contagió a los otros porque Judas cuando dice, ¿qué acto tan María, ¿cómo se te ocurre? Porque dice Marcos que la reprendieron severamente, se enojó Judas con ellos, y nosotros al escuchar eso dijeron, de veras, Judas, no nos habíamos notado. Sí, es cierto. Ay, María, ¿por qué gastaste tanto? Ay, María, ¿cómo desperdiciaste? Miren, Judas contagió a los otros para hacer ver que era un desperdicio la adoración que María estaba haciendo sobre Jesús. Y entonces Judas dice, ¿para qué ese desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios, o sea, 125,964 pesos, y dárselo a los pobres. O sea, Judas no está pensando en adoración, Judas está pensando en dinero. Y sabes, a simple vista, pues convenció a los otros, porque a simple vista era algo lógico. De veras, sí es cierto, porque era pues sí es cierto, los argumentos de Judas eran sí cierto. Debíamos de ayudar a los pobres, un acto humanitario. Sí es cierto. Ay, qué irresponsable María. Sí es cierto, Judas tiene razón, esto es algo responsable. Pero Juan, guiado por el Espíritu Santo,
nos dice, no es que a Judas le importaran los pobres, es que Judas era el encargado del dinero, era el encargado de la bolsa. Y Judas robaba el dinero del tesoro que tenía. Mira qué tremendo. Mira qué contraste tenemos aquí. Un perfume, 2 corazones. Un perfume, 2 corazones. En primer lugar, nota esto. María trajo de algo que le costó, de algo que era suyo y que le costó, y lo dio como un acto de adoración. Nota esto. Y vean otro contraste. Judas reclamó algo que no era suyo con intenciones engañosas para robar. Y es que la crítica de Judas no nació de un amor genuino por los pobres. No. La crítica de Judas salió por un corazón con avaricia, con un corazón de que yo quiero manejar ese dinero. ¿Cómo se te ocurre, María, vender ese dinero cuando yo de aquí me iba a alcanzar para el reloj que me quería comprar? María, ¿cómo se te ocurre? María, si de ahí me alcanzaba para lo que tenía, que de ahí iba a agarrar. María, ¿cómo se te ocurre? María, lo hubieras pasado primero por mí. Yo soy aquí el control de calidad. María, ¿por qué no me lo diste a mí primero para haberlo dado yo? O sea, Judas era eso, porque Judas estaba perdiendo el control de algo que él quería controlar cuando María lo estaba haciendo para el Señor. Así que, porque no solamente eso, sino cuando Judas ve esto, dice, qué desperdicio. Qué tremendo. Que Judas ve ese acto de adoración como un desperdicio. Y la palabra desperdicio aquí, su raíz es ¿qué? Perdición. Curiosamente, lo que Judas tenía como perdición, Jesús recibió la adoración de María como un acto sublime, un acto de adoración. Y Judas, cuando muere, después se le llama el hijo de perdición. Realmente el hijo de perdición era él, no el acto de María. Así que, iglesia, cuidado con la falsa adoración. No caigas en la trampa de la falsa adoración. Porque, cuidado, podemos tú y yo caer en la trampa de la falsa adoración. Porque mientras Judas estaba diciendo, ay, ese dinero lo podíamos usar para los pobres, cuando sus intenciones eran. Hay quienes caen en la trampa de decir, ay, mucho tiempo en la iglesia, por eso apenas la Semana Santa son los únicos días que tengo para vacaciones, para ir a la playa, para descansar. Dios sabe que me merezco estas vacaciones. Dios sabe que esto es algo bueno. Lo voy a dedicar a la familia. Lo voy a dedicar a la familia, a pasar tiempo con la familia. Dios le gusta que pase tiempo con la familia, justificando o maquillando algo para rendirle a Dios una verdadera adoración. Cuidado con caer en la trampa, iglesia. Cuando venga el enemigo y nos tinte, hey, no hay que dar tanto dinero a las misiones. Ay, tienes que ahorrar, tienes que hacer un cochinito, tienes que ahorrar, porque no sabes la crisis que vendrá para mañana. Así que Dios sabe que tú quieres dar para las misiones. Dios sabe que tú quieres, en tu corazón está apoyar, pero mira esto. Pero mira, tienes que ahorrar. Cuidado, iglesia, no caigamos en la trampa, en la falsa adoración de decir, ay, sí, yo no sirvo tanto en la iglesia, no le echo tantas ganas a la iglesia, no voy tanto a la iglesia porque pues es que yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. Y bueno, que lo hagan quienes están desocupados, pero yo estoy aportando, yo estoy dando, yo estoy apoyando. Cuidado con la falsa adoración que nos hace justificar actos mezquinos y egoístas por los verdaderos actos de alabanza y adoración para Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo está esto, iglesia! Y Judas nos deja una lección. Judas nos da la lección de que se puede cargar la bolsa del ministerio y estar cerca de Jesús
y tener un corazón de no adorador. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermano! Que Judas cargaba con la bolsa del ministerio y estaba tan cerca de Jesús, pero su corazón no era un adorador. En su corazón no había adoración. La adoración la miraba como un desperdicio, como una pérdida. Así que, ¿qué es lo que vemos en este pasaje? Bueno, este pasaje termina con dos direcciones opuestas. Un perfume, dos corazones. Y esto es lo que quiero que hoy nos grabemos. Yo quiero que hoy nos grabemos esto en nuestro corazón, en esta Semana Santa. En primer lugar, María nos recuerda la generosidad que debemos de tener en esta Semana Santa. Jesús mismo hace algo extraordinario por nosotros. Y Él detiene las críticas y les dice, ey, les digo la verdad. En cualquier lugar del mundo donde se predique esta buena noticia, se recordará y se hablará de lo que ella hizo, de lo que esta mujer hizo. Así que la verdadera adoración, la adoración generosa a Cristo cuesta. La verdadera adoración a Cristo trasciende los tiempos. La verdadera adoración de Cristo va más allá. La verdadera adoración a Cristo impacta. La verdadera adoración a Cristo cambia. La verdadera adoración a Cristo transforma. La verdadera adoración a Cristo jala la presencia de Dios a nosotros. Pero mira el contraste con Judas. Judas es consumido por su avaricia. Y así que inmediatamente después de esta cena, como Judas perdió esto, Judas va y le dice a los religiosos, a los fariseos, hey, ¿cuánto quieren por el Señor? Les entrego a Jesús. ¿Cuánto me dan? ¿Y cuánto quieres? Pues quiero 30 monedas de plata. ¿Va? Te los damos. No sé si usted está viendo el contraste. Mientras María compró un perfume en 300 denarios para dárselo al Señor, Judas vende al Señor por 30 monedas de plata. Es decir, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre estos dos. Las intenciones, lo que verdaderamente valoramos. María no valoraba el dinero, ni el precio, ni el costo, ni el qué dirán. María valoraba, le daba valor a la adoración y a la entrega al Señor. El valor de Judas, lo que él valoraba y lo que él consideraba importante, era el dinero, era el tener, era la posesión. Así que Judas valoró más el control, Judas valoró más el tener, pero María valoró más la unción. No sé si alguien me está escuchando. María valoró más la unción de Cristo sobre su vida, porque sabía que ahí estaba la bendición de Dios para ella, la redención del mundo. Así que, amados hermanos, la Semana Santa nos invita a responder la misma pregunta de ese tiempo hoy. ¿Qué tipo de adorador serás? ¿Qué tipo de adorador eres? ¿Qué tipo de adorador vas a ser? ¿Qué tipo de adoración vas a dar? Estamos a unas semanas de encontrarnos con la pasión de Cristo. ¿Te hubieras quedado ahí ya de una vez? Nos acercamos a recordar la pasión de Cristo. Nos estamos acercando al Calvario, donde Jesús
derramó un perfume que vale más de 300 denarios, donde Jesús derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para ungir nuestra vida, salvarnos, perdonarnos y hacernos sus hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Wow! Este pasaje nos enseña el verdadero frasco de alabastro que fue quebrado. Por eso es que Jesús se sorprendió y dijo: mujer, no sabes de teología y les acabas de dar a estos una verdadera lección de escuela dominical. Porque el vaso de alabastro es Jesús mismo. Ese perfume derramado sobre la cabeza de Jesús es su sangre preciosa. Y derramado en la cabeza del Señor Jesús. Recordemos que Jesús es la cabeza de la iglesia, pero ese perfume empieza por la cabeza y recorre todo el cuerpo. Que el cuerpo de Cristo somos nosotros, la iglesia. La unción del Santo Espíritu se derrama en la iglesia. ¡Wow! Así que, iglesia, ¿cómo vas a responder ante este amor de generosidad? ¿Qué acto de generosidad vas a dar tú a esta Semana Santa? ¿Vas a responder como María? ¿Rompiendo tu orgullo? ¿Vas a responder como María? ¿Rompiendo tu conformidad? ¿Vas a responder como María? ¿Rompiendo tu avaricia? ¿Vas a responder como María? ¿Rompiendo tu pecado? ¿Vas a responder como María rompiendo tu orgullo intelectual? ¿Vas a responder como María derramando tu vida a sus pies, diciéndole: Señor, no me importa nada más que tú seas adorado, más que tú seas glorificado, más que tú te lleves toda la gloria? Muy poquitos amenes. ¿O va a responder entonces como Judas, guardando las apariencias? Todo está bien, todo lo tengo bajo control, criticando a otros. Ay, mira cómo llora, mira cómo levanta las manos, mira, en la casa muy así, hipócrita, y aquí levantando las manos, criticando la adoración a otros, aferrándote a esa pequeña bolsita de ganancias, a esa pequeña bolsita de aquello que te hace sentir seguro, disfrazando tu vida de excusas religiosas. ¿Cuál va a ser tu adoración, iglesia? ¿Cuál va a ser tu adoración? Iglesia, no se trata esto de nada. Yo no robo, pastor, yo no robo dinero, yo sí doy a Dios. No. Se trata de examinar lo que está en nuestro corazón y examinar si eso que está en tu corazón te roba la adoración a Dios o no. ¿Te roba la adoración a Jesús o no te roba la adoración a Jesús? Él se merece todo. Él se merece lo mejor. Él se merece lo mejor de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Así que esta Semana Santa necesitamos que el aroma de nuestra adoración huela a gracia, que todo lo que hacemos, lo hacemos por gracia. Iglesia, yo te invito a que seamos como María. Tomemos lo más valioso de nosotros, que es nuestro tiempo. Tomemos lo más valioso de nosotros, que es nuestra adoración. Tomemos lo más valioso de nosotros, que es la devoción. Y entreguemos nuestra vida al Señor. Quebremos nuestro alabastro. Quebremos nuestra vida para que el Señor sea glorificado y nuestra adoración suba como una aroma agradable al Señor. Amén. Porque al final, lo que va a perdurar y lo que va a permanecer es el olor grato de nuestra adoración, que subirá como un perfume. Cuando tú mueras, lo que va a permanecer no es tu dinero,
No son tus empresas, no son tus negocios, no es lo que tienes, no es lo que ganas, no es todo lo que tienes. Lo que va a permanecer al final de tus días es tu adoración al Señor. Que cuando tú mueras, tu alma subirá como un perfume de olor grato al Señor. En esta noche el Señor está buscando adoradores. En esta noche el Señor está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. En esta noche el Señor está buscando gente que esté dispuesta a quebrar su alabastro para que el Señor se lleve toda la gloria, toda la honra, todo el honor. El Señor está buscando a Marías que estén dispuestos a quebrar su frasco y elevar su perfume para que el Señor sea glorificado. Amén. ¿Cuántas Marías